Yo les pido que vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículos 18 al 19, para prepararnos en esta serie especial que estamos teniendo acerca de la iglesia, que somos iglesia, la familia, el pueblo de Dios, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo y la esposa de Cristo. Y es importante entender este tema, mis hermanos, porque esta es nuestra identidad. Si no entendemos lo que somos ahora en Cristo y qué somos llamados a vivir, estaremos tomando decisiones erradas, viviendo de manera errada, gastando nuestras energías en lo que no debemos hacerlo. Pero yo creo que esta serie es importante porque, como dije el domingo pasado, vimos en Efesios la teología de la iglesia, vimos en Timoteo cómo debemos hacer iglesia. Ahora veremos en esta serie qué es la iglesia a la luz de la historia de la redención. Hay un dicho que dice por ahí, ¿verdad?, que uno no escoge la familia en que nace. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Y eso es cierto. De hecho, de manera absurda, hay un video de un muchacho, si usted lo busca en internet, que dice que sus papás lo mandan a trabajar y él dice que no quiere trabajar y que nadie lo puede obligar porque él no pidió nacer. Literalmente así mismo, dice. Y que nació sin su consentimiento, por lo tanto no tiene que trabajar para ayudar a la familia. Eso es ya una locura, esa es la locura de esta generación, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros no pedimos nacer en la familia que nacimos. Nacimos y simplemente ya, o sea, nacimos en esa familia. No pedimos permiso. Ninguno de nosotros escogió quién iba a ser nuestros padres, quién iba a ser nuestra madre, quién iba a ser nuestros hermanos. Y la verdad es que, ¿verdad?, si pensamos un poco en lo que es la familia en un mundo caído, las familias son todo menos perfectas. Esa es la realidad. Hay belleza en la familia, hay amor, hay cariño, hay cuidado, hay provisión, hay confianza, pero también hay pecado. Las familias son todo menos perfectas, porque nacemos en pecado y el pecado ha afectado a las relaciones y los roles en la familia. Por eso un padre no hace el rol que debe funcionar, por eso una esposa no hace su rol, por eso los hijos no hacen sus roles, por el pecado. De hecho, yo estoy convencido cada vez más que muchos de los pecados con que batallamos hoy siendo adultos tienen que ver con nuestra crianza. Siempre vamos a batallar con algún pecado, pero particularmente en cómo fuimos criados y las experiencias de los primeros años de nuestra vida, trastocan nuestra vida de modo tal que aun cuando adultos estamos luchando con esos pecados. Pero a pesar de todo lo negativo que podamos decir acerca de la familia, de la realidad del pecado en la familia, de que, ¿verdad?, hay familias disfuncionales debido al pecado, la familia sigue siendo el seno o el lugar donde se estrechan los lazos más íntimos de nosotros. Son nuestras primeras relaciones. Hay una conexión allí en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, que cuando se quebranta hay dolor en nuestra alma porque realmente Dios diseñó la familia para que fuese un lugar en donde hubiese un amor mutuo entre padres cuidando a hijos, entre hijos obedeciendo a padres, entre hermanos amándose unos a otros. Y cuando eso no sucede es que viene el pecado y los dolores en nuestro corazón. Pero yo estoy convencido, mi hermano, que Dios diseñó la familia no solamente para el aspecto sociocultural y estructural en que vivimos. Escúcheme bien. Así como el matrimonio, a fin de cuentas, Dios lo diseñó no porque dijo, ok, voy a hacer el matrimonio y luego pues voy a hacer a Cristo como con su iglesia, como la relación de Adán y Eva. No, Dios desde antes de la fundación del mundo había determinado enviar a Jesucristo y como esposo a salvar a su esposa, a la iglesia, y cuando crea al hombre y a la mujer, los crea para que fueran una parábola de lo que sería Cristo y su iglesia. De la misma manera, cuando Dios diseña la familia, no lo hace pensando, esa es mi convicción, y lo vamos a ver a través de la Escritura, únicamente los aspectos sociales, que para mí la familia, si tú estructuras la familia, papá hace lo que tiene que hacer, mamá hace lo que tiene que hacer, los hijos tienen que hacer, tenemos una sociedad saludable en su mayoría, a pesar del pecado. Destruir la familia, destruir la sociedad, eso es lo que está pasando, ¿verdad?, a nivel de gobierno. Pero no solamente para esa misión Dios creó o Dios diseñó la familia, Dios es sabio, sino que usa la familia como un retrato, como mismo hizo con el matrimonio, para reflejar una familia espiritual mucho más amplia que es la iglesia. O sea, me explico.
Así como el matrimonio entre el hombre y la mujer instituido por Dios en Génesis tiene su último propósito, prever lo que iba a ser la relación con Cristo y su iglesia, que es su esposa, la familia viene a ser un diseño que nos enseña el tipo de relación que Dios quería o quiere establecer con su familia, que es la iglesia. Así que vimos la semana pasada una introducción de que somos el pueblo de Dios, que tenemos un rey y que, ¿verdad?, hay una esperanza como pueblo, nos escogió, somos real sacerdocio. Pero hoy veremos que la iglesia no solamente es el pueblo de Dios, adquirido por gracia, que nos regocijamos en esa verdad y memorizamos ese pasaje esta semana, sino que la iglesia es la familia de Dios. Efesios 2, lo tienen conmigo, ¿verdad? Versículo 18 al 19. Dice de la siguiente manera: porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Ahí está la predicación pasada, pero es más que eso. Y me gusta como lo dice la Reina Valera. Y son miembros de la familia de Dios, dice la Reina Valera. Y son de la familia de Dios. En el contexto de la iglesia de Éfeso había gentiles y judíos. Y Dios le dice: ustedes son conciudadanos, ya se derribó la enemistad. Cristo derribó la pared intermedia, pero no solamente eso, ahora son miembros de la familia de Dios, iglesia de Éfeso. Y esta frase que se traduce como miembros de la familia de Dios es la palabra derivada oikos, que significa eso mismo, familia, casa o sangre, y carga el sentido de una relación doméstica y cercana. Eso es lo que quiere decir. En otras palabras, cada uno de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, ustedes eran enemigos de Dios, como cantábamos hoy. Eran extraños, ajenos a los pactos, ajenos a la obra de Dios. Estaban enemistados con Dios, pero ahora Dios, por medio del evangelio, los ha reconciliado con Él mismo, los ha hecho ciudadanos santos, pertenecen a su pueblo, teniendo a Cristo como su rey y gobernante. Pero más que eso, ahora no solamente eso, son miembros de la familia de Dios. Dios les ha dado su apellido, en otras palabras, pertenecen a su familia. Y Dios se constituye su padre. Fueron adoptados en la familia de Dios. Miren la cercanía de Dios con su iglesia. Por eso hoy veremos, somos iglesia, la familia de Dios. Veremos en primer lugar, aquellos que toman nota, Dios es nuestro Padre. En segundo lugar, vamos a ver, Cristo es nuestro hermano. Y en tercer lugar, la iglesia es mi familia. Esas son las tres cosas que vamos a ver. Así que en primer lugar veamos cómo Dios es nuestro Padre. La pregunta que tenemos que contestarnos es cómo Dios, si éramos enemigos, se ha convertido en nuestro Padre. Y podríamos decir sí por el Evangelio, pero vamos a entonces entrar un poco más en esas implicaciones. Y yo sé que cuando hablamos de adopción y que Dios es nuestro Padre, pensamos, aquellos que conocen sus Biblias, en Romanos 8, que dice que el Espíritu opera en nosotros, clama Abba Padre. Y también viene a nuestra mente quizás Juan 1, que dice que aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y mira, ahí está, mira, los que recibieron son hijos. Sí, pero ¿dónde comenzó el tema de ser hijos de Dios? ¿Dónde comenzó? ¿Recuerdan la genealogía de Lucas? Lucas, como un buen historiador, está tratando de traer una historia organizada para Teófilo, y en esa historia trae una genealogía, la genealogía de José, y él comienza a decir de dónde Jesús viene, de esa genealogía, ¿no? Sabemos que José no es el padre de Jesús. Pero por la vía de José hay una genealogía que en el capítulo 3, versículo 38, sigue descendiendo hasta el final y dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si vamos a hablar de cómo nos hemos hecho hijos de Dios, tenemos que comenzar por Adán, mis hermanos. Porque Adán fue el primer hijo de Dios, según la genealogía de Cristo. Tenemos que ir al Génesis si queremos entender cómo nos convertimos en hijos de Dios. Adán fue creado por Dios, dice el pasaje, ¿verdad? Y era hijo de Dios.
Y Dios, como su creador, le da la potestad de ser su hijo. Dios es su padre. Recuerden que Adán viene sin pecado al mundo. Adán fue creado del polvo de la tierra. Dios sopla de su espíritu, le da vida a Adán y es un ser viviente. Y antes de la caída, que sabemos que ocurrió en Génesis 3, Adán fue llamado junto a su esposa Eva, creado de la costilla de Adán, sin pecado también, a ser una familia, porque Dios le dice, fructifiquen y multiplíquense. ¿Y cuál era la intención de Dios en el Génesis? Que la imagen de Dios, que Adán era imagen de Dios, hijo de Dios, imagen de Dios, se multiplicara en la tierra a través de los hijos de Adán y Eva. Adán y Eva se unirían para que por medio de la procreación produjeran hijos a imagen y semejanza de Dios. Ese es el punto. En ese sentido, Adán y Eva han estado en un estado santo, sin mancha, glorioso. Ellos se paseaban por el huerto en la presencia de Dios sin vergüenza alguna. El Dios tres veces santo tenía comunión con ellos. Ellas como hijos disfrutaban de una excelsa comunión con Dios, gozo, plenitud y confianza. Y como hijos gozaban de la paternidad de Dios sin vergüenza, sin pecados, sin temor. En el principio, antes de la caída. Pero sabemos la historia, mis hermanos. Muy temprano en la historia de la humanidad, Adán y Eva decidieron dejar de confiar en la palabra de Dios, su padre, habiéndole dado todo un huerto para que comieran, estando cuidados por él. Dios le había provisto todo. Ellos desconfían de Dios, escuchan la voz de la serpiente, comen del árbol que no debían comer, desobedecieron la palabra de Dios. Entonces ese estado de inocencia se va. Y Adán y Eva, que fueron creados a la imagen de Dios, como hijos de Dios, perdieron en ese momento el estado de inocencia y de santidad, de modo tal que vieron que estaban desnudos y ¿qué hicieron? Se cubrieron. Y ahora cuando escuchan la voz del Padre en el huerto, ¿qué hicieron? Se esconden de la presencia de Dios. Algo pasó cuando entró el pecado. La caída quebrantó la comunión con Dios y la familia de Dios, por decirlo de alguna manera, esa relación familiar de Dios como Padre en confianza con sus hijos, se perdió. Entró el pecado. Y vaya conmigo, vamos a ir a varios pasajes. Vaya a Génesis capítulo 5 conmigo, deje el dedito en Efesios. Porque este pasaje es bien intencional. Mira lo que dice Génesis 5 del 1 al 3, luego de la caída y luego que a Caín asesina a su hermano Abel. Vemos las consecuencias del pecado horrible. La primera familia, el matrimonio, entró la tentación por el matrimonio y el pecado. Y luego en el seno de la familia hay un asesinato. Miremos las consecuencias del pecado tanto en el matrimonio como en la familia. Pero Dios dio una promesa que trae esperanza. Que vendría de la descendencia de Eva, uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, que iba a revertir los efectos, en otras palabras, de lo que sucedió en Edén. Y mira el capítulo 5 de Génesis, versículo 1 al 3, seamos perpicaces en lo que está diciendo Moisés allí. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. Mira cómo dice, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo, los llamó Adán el día en que fueron creados. Versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo conforme a ¿qué? Su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Hubo un cambio. Adán y Eva fueron creados conforme a la semejanza de Dios. Adán y Eva conciben a Set conforme a la imagen y semejanza de Adán. ¿Lo vieron ahí conmigo? Porque todos los hombres luego de la caída ya no nacen a semejanza e imagen de Dios, sino que nacen a imagen y semejanza de Adán, del hombre. Y el hombre está en un estado caído. La relación filial con Dios se ha quebrado desde el nacimiento. De hecho, ustedes lo leyeron esta semana.
Estamos en el plan de lectura y está hablando de la caída, y Romanos 5:17 dice, porque por la transgresión de un hombre reinó la muerte. Este es Adán, hablando de Adán. Mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesucristo es este otro hombre que la Biblia llama, por decirlo de una manera, como el segundo Adán. Y aquí está la clave, mis hermanos. Y esto es importante para que entendamos cómo nos convertimos en hijos de Dios. Dios mismo, en la persona de su Hijo, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y vino al mundo como un segundo Adán. ¿Por qué segundo Adán? Porque así como Adán vino sin pecado y Dios sopló de su espíritu para darle vida, así el Hijo eterno de Dios, recuerda que Dios existe desde la eternidad, el Hijo existe desde la eternidad, pero entró en el, por decirlo de una manera, el mundo físico y se hizo hombre, o como dice mi hermano, añadió naturaleza humana a su naturaleza divina. Y en el vientre dice la palabra que fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que le dio vida aquí en Génesis. Adán. Y en el vientre de María el Espíritu Santo concibe a Jesús, por decirlo de alguna manera. Y vemos los evangelios que dicen que viene de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, porque por ese linaje es que venía la promesa. Miren la conexión de las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Ahora Jesucristo, como ese nuevo Adán y nuevo representante de Dios, ¿sabe lo que hizo? Obedeció donde Adán falló. Adán pecó en el jardín del Edén donde tenía toda la provisión de Dios, pero Jesucristo, el segundo Adán, obedeció en el desierto donde carecía de todo, mis hermanos. Adán y Eva pecaron contra Dios, mientras Jesús, el Hijo de Dios, es aquel que el Padre dice, de él yo tengo complacencia, el segundo Adán. Mientras que Adán culpó a la mujer del pecado y la mujer a la serpiente, Jesús, el segundo Adán, tomó la culpa de todos los pecadores sobre sí para castigarla. Mientras Adán quedó postrado cuando murió, Cristo se levantó de los muertos como el segundo Adán. Por lo tanto, mis hermanos, ahora en el Evangelio, mira lo que hace, y aquí viene la clave de cómo nos convertimos hijos de Dios. Ya sabemos que es por medio del Espíritu, porque el mismo Espíritu que le dio a Adán vida, el mismo Espíritu que concibió en María a Jesús, es el mismo Espíritu que Dios usa para darnos vida a nosotros. Pero en el Evangelio, mira lo que hace Dios ahora. Cristo se une como esposo a su esposa, la iglesia, y mediante la proclamación del Evangelio, el mismo Espíritu que le dio vida a Adán en Génesis, el mismo Espíritu que concibió a Jesús en el vientre de María, ahora sopla de los cuatro vientos, como dice en Juan 3, y hace nacer de nuevo del Espíritu a los hijos de Dios por medio de la predicación de la palabra de Dios. Estamos contestando cómo nos hacemos hijos de Dios. Y lo primero que vimos es que perdimos la relación filial con Dios en el huerto. Pero que vino un segundo Adán y por medio de la proclamación del Evangelio se une a su esposa y produces hijos del Espíritu. Por eso Jesús le dice, lo que es nacido del Espíritu, de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu. Mira cómo un creyente, yo sé que todo el mundo es cristiano ahora, pero mejor diga, usted es un nuevo creyente, o sea, usted es una nueva criatura. Esa es la mejor pregunta que podemos hacer. Es el vocabulario más bíblico. No es cristiano, porque cristiano es Ricky Martin. Perdónenme, pero es que es así estamos. Usted es una nueva criatura. Porque literalmente la Escritura dice que los creyentes nacen de nuevo del Espíritu. Y ese nacimiento nuevo en el Espíritu los hace hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora sí podemos ir a Juan 1, vaya conmigo. Juan 1, versículo del 11 al 13. Eso ocurre un momento en el tiempo.
En nuestra vida ocurrió un momento dado en el cual por medio de la predicación del Evangelio, Dios dijo, abre los ojos, ten vida, nos dio de su espíritu, abrimos nuestros ojos espirituales, vimos nuestro pecado, nos arrepentimos y el Señor puso el ADN de Él en nuestra sangre. Hijo de Dios. Y en Juan 1, versículo 11 al 13, en el prólogo, que pronto vamos a entrar a este Evangelio hermoso de Juan, Juan diciendo, hablando de este Evangelio, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo, pero a todos los que le recibieron le dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿a quiénes son esos? Los que creen en su nombre. Ahora Juan nos aclara cómo eso ocurre. Bueno, ellos no nacieron de sangre. Los hijos de Dios no nacieron de sangre. Los hijos de Dios no nacieron de voluntad de carne. Los hijos de Dios no nacieron de voluntad de hombre, sino ¿de dónde? De Dios mismo. Y de esta forma, mis hermanos, nos convertimos en hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo. Pero esto es posible porque vino un segundo Adán a cargar la culpa del pecado del primer Adán para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo en el Espíritu, mis hermanos. Y de esa manera Dios se convierte en nuestro Padre. Miren la obra trinitaria. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo obrando en el llamado de Dios a su familia. Dios está salvando a sus hijos. Qué hermoso. Qué hermoso. Dios se convierte en nuestro Padre. Esto es una obra trinitaria. De hecho, mire cómo Dios se revela como Padre. Como Padre. Eso no es casualidad. Dios envía a su Hijo amado para recobrar nuestra identidad de hijo y el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo en la familia de Dios. Y esto no es casualidad. Vaya conmigo, mis hermanos, a Efesios 1, versículo 4 al 5. Yo sé que es una predicación expositiva temático. Estamos exponiendo las verdades del Evangelio según los pasajes de manera un poco más temática, pero es necesario, mis hermanos. Es necesario. Efesios 1, del 4 al 5, mis hermanos, esto no fue una casualidad en la vida el hecho de que tú eres hoy un hijo de Dios y has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque ahí dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó ¿para qué? Adopción de hijos. ¿Hijos realengos? No, para sí. ¿Lo vieron ahí? ¿Recuerdan el lenguaje? Pueblo para posesión suya o pueblo propio para sí. Ahí está el mismo lenguaje. Hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a ¿qué? A la buena intención de su voluntad, dice Pablo. Porque Él quiso, porque esa fue su voluntad. Y es buena. No es casualidad, mis hermanos, sino desde que antes de la fundación del mundo Dios nos había escogido en Cristo en amor para predestinarnos para ser sus hijos mediante Jesucristo, mis hermanos. Y eso es una verdad hermosa al ver el plan de la redención de las Escrituras que nos revelan cómo Dios se convierte en nuestro Padre. De hecho, Gálatas 4, este sí apúntenlo, yo lo menciono, del 4 él dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. La adopción de hijos. Versículo 6, Gálatas 4, versículo 6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, hablando del Espíritu Santo, que clama dentro de nosotros, Abba Padre. Dios pone su Espíritu Santo para recordarnos que somos sus hijos, ¿no? Él da testimonio a nuestro espíritu, dice Romanos, de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahí estábamos tú y yo, esclavos al pecado, malditos por la ley porque estábamos condenados, pero dice la palabra de Dios que Él nos predestinó. O sea que, y piensa en este momento, mi hermano, ese momento en que Dios le salvó en tiempo real. El Señor puso todos los caminos, las acciones, aún tus pecados errantes, tu rebeldía en que vivía, encauzándolo para encontrar ese momento que Él había predeterminado desde antes de la fundación del mundo para salvarte a ti y que seas su hijo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No hay casualidades en Dios. Y todo esto para decir, mis hermanos,
que si cada uno de los que hemos creído tenemos a Dios por Padre, entonces vimos en Efesios que no solamente somos conciudadanos, sino miembros de la familia de Dios. Todo esto para decir que la iglesia entonces se constituye en la familia de Dios, los hijos escogidos del Dios, que el Padre adoptado por gracia es la iglesia. Compartimos la paternidad de Dios. Todo eso para decir esto. Ahora bien, no solamente tenemos un Padre, y permítame al final hablar de las implicaciones y aplicaciones. Continuamos exponiendo la verdad de esta hermosa verdad de que somos familia de Dios. No solamente tenemos a Dios por Padre, sino que también tenemos un hermano mayor. Por lo tanto, veamos en segundo lugar a Cristo como nuestro hermano. Vayan a Romanos 8 conmigo. Romanos 8. Dice la palabra de Dios. Y es un texto como conocidísimo, 8:28. Yo creo que es uno de los top 5 que nos debemos saber de la Biblia, ¿no? Y usualmente lo sacamos como una pastilla de Panadol para curar algo que no entendemos que nos pasó en nuestra vida. Tratarlo así no está bien, aunque sea una verdad hermosa. Y yo creo esa verdad. Pero es más profunda esta verdad, lo que está ahí. De hecho, perdemos de perspectiva lo que quiero que vean ahora. Mira lo que dice aquí. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29. Porque los de los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Dios, dice ahí. No, la imagen de su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él, hablando de quién, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, esto es un pasaje conocidísimo, lo hablamos, ¿verdad?, de las cosas que pasan en nuestra vida y lo podemos usar de esa manera, yo sé que sí. Pero perdemos de vista que en el verso 29, de nuevo, nos habla de elección como Efesios, nos habla de que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero dice que el propósito de todo eso es para hacernos como Cristo, su Hijo. Recuerden nuevamente Génesis. El hombre fue creado a imagen de ¿quién? De Dios. Por el pecado esa imagen se distorsiona. Luego de Adán todos los hombres nacen a imagen de ¿quién? De Adán. Pero por medio de la salvación Dios está salvando a su familia para que sean ahora conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. El Padre honra al Hijo a darle hermanos menores que tengan su imagen. ¿Y por qué no la imagen de Dios y sí la imagen de Jesucristo o de Cristo? ¿Por qué no mejor dice imagen de Dios? Bueno, mis hermanos, porque Colosenses 1, ustedes recuerdan en su lectura también, o su plan de lectura que estamos teniendo como iglesia, en capítulo 1, versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los que están en los cielos como que los que están en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora Cristo es la imagen de Dios. O Hebreos 1, aquellos que recuerdan Hebreos 1 del 1 al 3. Ahí tengo que pensar un poquito más. Pero dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, por medio de los padres, los profetas, en este último tiempo han hablado por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor, la imagen misma de su sustancia. Por eso, mi hermano, ahora nosotros somos llamados a ser como la imagen de su Hijo, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Y Él es nuestro hermano mayor. Y en Juan vamos a ver cuando entremos ahí que Jesús tiene la misión o viene a revelar a Dios. Usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Punto. Él es la revelación máxima de Dios. No encontramos a Dios en nuestras experiencias individuales en los montes, bailando ni haciendo chuca chuca. No. Encontramos a Dios viendo a Cristo, mis hermanos. Se los digo porque muchas personas creen que pueden conocer a Dios por sus experiencias. No. Dios nos ha dicho, conóceme por tu experiencia, conóceme viendo a mi Hijo, porque yo te di a mi Hijo para que me conozca. Él es la imagen de Dios. Y mis hermanos, no solamente la imagen de Dios, es nuestro hermano mayor. Qué hermoso.
Miren el lenguaje familiar. Dios es nuestro Padre, sí, pero Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos, mis hermanos. Vaya conmigo ahí mismo, Romanos 8, 17, un poquito antes. Porque como fuimos adoptados en su familia, tenemos a Dios como Padre. No solamente tenemos a Dios como Padre y a Cristo como nuestro hermano, sino como somos parte de la familia de Dios, Dios no tenía que hacerlo, pero Él nos incluyó en su testamento. Mira lo que dice Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Anótelo, Efesios 3, 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Quiénes somos gentiles? Cada uno de los que estamos aquí. Participamos igualmente, dice el pasaje. Dice un comentarista, los testadores humanos mueren. Esto significa que una herencia meramente terrenal es limitada. Una vez acabada, no se le puede añadir más bienes. Pero el testador que Pablo tiene en mente existe desde la eternidad hasta la eternidad. Por consiguiente, nuestra herencia no se acabará. De hecho, ni siquiera va a disminuir nunca. Además, el testador, que es Dios, el Padre, es rico. No solamente es cierto en cuanto a todo el oro y la plata que son suyos, como dice Ageo 2:8, y que también es dueño de todas las cosas en la tierra, como dice el Salmo, sino que también es un hecho de que sus riquezas no pueden hacer ni siquiera medidas. Y Dios dice que nosotros somos herederos de Él. De enemigos a herederos, mis hermanos. Oh, qué hermoso el Evangelio. Y yo sé que puede ser que nuestra familia sea hoy un desastre terrenal por el pecado. Pero no es el fin. Ni es el fin último de la familia. Sino que la familia terrenal fue llamada a ser un diseño de la familia espiritual que Dios está formando por medio del Evangelio. Podemos encontrar en la realidad de la familia espiritual aquello que se perdió en nuestra familia terrenal. Y como Cristo es nuestro hermano y nos ha compartido su herencia, habiendo visto, ¿verdad?, como Dios se convierte en nuestro Padre y ahora tenemos un hermano mayor que nos ha dado también de su herencia, veamos en último lugar cómo la iglesia entonces es mi familia. De nuevo, y lo repetí ahorita, la iglesia es un grupo de personas salvadas por gracia que comparten a Dios como Padre, a Cristo como hermano, y esta familia obedece y se reúne para adorar a Dios el Padre por su obra de redención y se compromete mutuamente a vivir como hermanos en esperanza de llegar a su verdadero hogar, que es el cielo. Esa es la iglesia. Tú y yo somos un chorro de hijos adoptados que estamos bien perdidos. Y Dios nos mete aquí, nos da su paternidad y nos da su espíritu, nos hace nacer de nuevo a su familia y nos da su herencia. Eso es lo que somos tú y yo. Y ahora no solamente es nuestro Padre de manera individual. El Padre nuestro dice el Padre mío, no dice el Padre nuestro. Compartimos la paternidad de Dios, la hermandad de Cristo y ahora nos ha hecho hermanos a nosotros. La iglesia es la familia de Dios. Y claro, mis hermanos, que hay una iglesia universal donde todos los creyentes verdaderos, no solamente de Iglesia Bíblica Metro o Puerto Rico, sino en todos los lugares del mundo, todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo, se convierten en familia de Dios y tenemos una familia universal más grande. Claro que sí, mis hermanos. Pero vemos que en las Escrituras se revela que Dios ha unido a la iglesia universal, a todos sus hijos, en iglesias locales. De hecho, en el Nuevo Testamento fueron escritas las cartas a la iglesia locales. Personas que se reunían en un lugar particular, con líderes particulares, con asuntos y temas particulares. Los temas de Corinto no eran los mismos temas de Gálatas. Los temas de Tesalonicenses no eran los mismos temas de Éfeso. Y Pablo nos dice, la carta a todos los cristianos en el mundo. Miran, no, a los cristianos que se reúnen en Corinto. Ustedes, la iglesia local que está ahí. Es parte del diseño de Dios, no solamente que seamos parte de un cuerpo universal de creyentes, que quizás nunca lleguemos a conocer en todos los lugares del mundo, amén, los veremos en el cielo, pero es parte del diseño de Dios que hay una manera tangible en que esa familia se relacione, y esa es la iglesia local. Y aquellos que están mirando hacia la membresía, esta serie también les va a servir mucho a ustedes.
Porque están viendo cómo de la manera la Biblia describe lo que es la iglesia. No solamente un sitio donde predican bien y me siento bien los domingos. Requiere mucho más. No de parte de ustedes, sino de lo que Dios ha hecho. Una respuesta sincera. Si Dios dice que la iglesia es una familia, entonces yo tengo que entender, si me uno a la iglesia, ¿cómo me comporto? Bueno, si tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, me comporto como familia. Y eso tiene unas implicaciones que vamos a ver. De hecho, mira cómo Pablo en Gálatas 5, vaya conmigo, le dice a la iglesia de Galacia, a la Gálatas 5, versículo 10. Gálatas 5, versículo 10. Gálatas 5, versículo 10. Sabemos que la carta de Gálatas, Pablo empieza encendido. El evangelio estaba en riesgo. Y él comienza diciendo, hey, ¿quién los engañó? De hecho, tan tontos soy, la traducción, tan estúpidos son. Le dijo Pablo a la iglesia. Pablo vino fuerte. Pero era que estaban poniendo en riesgo el evangelio, que es el mensaje de salvación. Pero al final termina exhortándole y dice, bueno, vamos a exhortarle a estos muchachitos. Y al final del capítulo 5, ya 5 y 6, terminando su exhortación, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los cristianos en el mundo. No, a todos, mayormente a la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de fe? ¿A todos los cristianos del mundo del primer siglo o los cristianos que se reunían en Galacia, que eran ellos, esa iglesia? A la familia de la fe. Mira Pablo como dice, la familia de la fe. Esto también establece unas prioridades, dónde está nuestro corazón. Y vimos en 1 Timoteo, capítulo 5, esto lo pueden escuchar, versículo 1 al 2, cuando Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano con dureza, sino bien exhórtalo como un padre. Mira el lenguaje. A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las más jóvenes como hermanas en toda pureza. Miren el lenguaje familiar de los escritores del Nuevo Testamento. Lo que quiero probar con estos textos y otros más que podemos ver, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros, es que la Biblia está construida de una manera, por decirlo de una manera, la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, para que la iglesia funcionase como esa familia divina de Dios. De una manera local, no solamente universal. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto, mi hermano? Ahora vamos a quizás coger todo eso hermoso conocimiento de las Escrituras que llena mi corazón y es necesario, a ver algunas implicaciones y aplicaciones. En primer lugar, mis hermanos, en la familia se supone que viene a ser un lugar de confianza, amor mutuo y vulnerabilidad. Usted no va a casa de la familia de su esposa o el tío tal que usted va por primera vez y usted abre quizás la puerta de la nevera. Porque no es su casa, no es su familia. Pero en su casa usted abre su nevera. En su familia hay una confianza. Cuando van a casa de mami y casa de papi, es como si nunca no hubiésemos ido de allí. Nos sirven de la misma manera. Mami me habla de la misma manera. Dice, comiste muchacho esto. Esa familiaridad, esa vulnerabilidad, ese ser como somos, proviene de un núcleo familiar porque nos conocemos, nos amamos. Somos llamados a desarrollar eso como iglesia. Ese es el punto. Recuerden mi convicción. Yo creo que como iglesia, al igual que el matrimonio, no solamente el matrimonio fue creado para la sociedad y la familia, sino porque es una imagen de lo que Dios quiere hacer con su familia espiritual. Esa es una primera implicación. La familia de la fe es una familia salvada por gracia y debe proveer una cultura de gracia donde podamos ser libres de hipocresía, de máscara, de mentira. Eso debe desaparecer de la iglesia porque todos somos salvados por gracia. Y somos una familia. También en la familia física es el primer lugar donde aprendemos a amar a personas, ¿verdad?, que no somos nosotros mismos. La familia es el lugar donde aprendemos a relacionarnos, los padres con los hermanos con cada hermano, aprendemos a relacionarnos unos a otros. Pero de igual manera, cuando nacemos del Espíritu y la familia de Dios, somos llamados igualmente a aprender a relacionarnos como una familia. Eso se aprende. Claro que sí. Porque así como usted no eligió la familia en que iban a nacer, así usted eligió, bueno, en un sentido elegimos la iglesia que vamos, pero ¿usted cree que realmente eligió o Dios en su providencia lo llevó hasta este lugar? Esta es la familia que Dios te dio. Y debemos aprender
a relacionarnos como hermanos en Cristo, como una familia llena de gracia. De hecho, ¿a qué le llamamos una familia disfuncional? Una familia en que sus integrantes no saben relacionarse. ¿Cierto o falso? La iglesia puede ser disfuncional si no aprendemos a relacionarnos según el nuevo ADN del Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestra vida. De hecho, todas las cartas a las iglesias, en Corintios 13, el fruto del Espíritu no era para vivir en matrimonio. Lo podemos usar para el matrimonio, mi esposa y yo, claro que sí, el fruto de amor, gozo y paz, pero era para la iglesia. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. No fue para una boda, fue para la iglesia de Corintios. Tenemos que aprender a relacionarnos y debemos aprender a amarnos unos a otros como una familia. No existe eso. Yo soy miembro de una iglesia, pero yo vivo en la colina conmigo, con mí mismo y con yo. Eso no existe. Aunque siempre en la familia hay un tío loco y un primo maleante. O raro, para no decir maleante. Pero no somos llamados a eso. Somos llamados a ser funcionales en la familia. De la misma manera, la familia de fe somos llamados a ser funcionales, a cumplir nuestros deberes, a cumplir nuestro rol de hermanos, a amarnos como Dios nos llama a amarnos. De hecho, la madurez espiritual está íntimamente ligada con la madurez en nuestras relaciones unos a otros. Crecer en madurez, crecer en amor unos por otros. En tercer lugar, la familia, implicaciones, ¿verdad? Es un lugar donde disfrutamos tenernos unos a otros. Y Dios nos ha provisto la iglesia como su familia espiritual para que disfrutemos de la compañía, el consuelo y la ayuda. No hace sentido, mis hermanos, en ese sentido, ser parte de una iglesia y no buscar intencionalmente relacionarme con mis hermanos. Cuando hacemos eso, estamos promocionando una familia disfuncional. Que es incómodo. Claro que es incómodo. Pero es obediencia. ¿Es conforme al diseño de Dios? Sí. Pues ¿qué hacemos? ¿Que cuesta más tiempo? Claro que cuesta más tiempo. ¿Y qué hacemos? Esta es la familia de Dios, no es mi familia. Y Dios me ha llamado a su familia y me ha dado cómo relacionarme, me ha dado en su palabra. ¿Qué hacemos? Por lo tanto, algunas aplicaciones, mi hermano. Yo creo que en primer lugar, las verdades del Evangelio que hoy meditamos deben llevarnos, mis hermanos, a una profunda adoración y gratitud al Señor. Éramos enemigos y hoy nos sentamos a su mesa. Estábamos perdidos y Él nos adoptó. No teníamos nada y Él nos dio su herencia. Mis hermanos, que eso llene nuestro corazón de gratitud, de gozo y alabanza a nuestro Dios, que se refleje cuando nos reunimos a cantar como iglesia, cuando oramos en la semana, cuando meditamos en el Evangelio. Es imposible permanecer callado ante sus bondades, mis hermanos. Por lo tanto, deberíamos meditar como primera aplicación en nuestro corazón el asombro y alabanza a Dios por su gracia. En segundo lugar, mis hermanos, yo creo que podemos aplicar que este bálsamo, ¿verdad?, que hemos visto en su palabra, de que Dios es nuestro Padre y nos ha dado una familia. Yo creo que eso no concuerda con la ansiedad, la desesperación, la desconfianza que se produce en nuestro corazón por la falta de fe en las situaciones que vivimos. No concuerda tener a Dios como Padre y estar ansioso. Tener a Dios como Padre, a Cristo como mi hermano. Algo no estamos creyendo. Algo se pierde entre la ansiedad y tener a Dios como Padre, que hay una desconexión que no estamos entendiendo. Y en las palabras de Jesús, mira cómo dice en Mateo 6, 25 al 34. No se preocupen por la vida que comerán, ni beberán, ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que ropa? Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en su granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios las viste así, la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, hablando de los que no tienen a Dios como Padre, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.
Escuchemos la reprensión de nuestro hermano mayor. Qué amoroso, ¿no? Haciéndonos preguntas, haciéndonos reflexionar en cuanto al amor del Padre. Podemos ir a Cristo y traer todas nuestras ansiedades, nuestros temores, y que su palabra nos va a animar, mis hermanos. En tercer lugar, otra aplicación que podemos ver de todo este asunto de familia: si somos hermanos en Cristo por medio del Espíritu, ¿por qué nos escondemos cuando pecamos? Porque hacemos eso y actuamos como Adán. Yo creo que debemos recordar que hemos sido perdonados y ya el pecado no nos define, somos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando pecamos no corremos de nuestro Padre, vamos corriendo a nuestro Padre pidiendo perdón. Porque dice que hallaremos gracia para el oportuno socorro. Satanás te dice: pecaste, huye del Padre, vete, te va a regañar, te va a dar tan duro contra el piso. Él no te ama, Él no te quiere, y tú te escondes y estás 7 meses pecando hasta que te escocota. No. Pecaste, corre, pero corre al Padre. Tú eres su hijo. Y como iglesia podemos confiar en que el Señor también como iglesia nos está guiando. Él es nuestro Padre. En tiempos de adversidad, Él es nuestro Padre. En tiempos de dificultad, de incertidumbre que hemos vivido cada uno de nosotros, los que estamos aquí como iglesia, Él es nuestro Padre. Y nos ha dado hermanos también para que podamos encontrar con ellos descanso. Por eso Santiago dice: confiésense los pecados unos a otros, oren unos con otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hermanos, si alguien de ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, que sepa que el que lo hace volver al pecador de error salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Tenemos una familia a la cual ir y construir relaciones donde podamos confesar nuestros pecados. No estoy diciendo que con todo el mundo tú vas a confesar tus pecados, pero sí en tu familia hay un hermano que es más par que tú. Y puedes abrir tu corazón para que juntos oren y caminen juntos. Eso es parte de ser de la familia de Dios. Por último, mis hermanos, si la iglesia es la familia de Dios, y en toda familia, aún siendo hermanos de los mismos padres, aún siendo hermanos de la misma edad, pueden ser hasta gemelos, fraternos se dice, los que son idénticos, o fraternos, siempre habrá diferencia. La otra vez yo me encontré al hermano de Marco en Ponce y casi le doy un abrazo creyendo que es Marco, son igualitos. Pero cuando empezó a hablar dije: eso no es Marco. Se ríen parecido, pero no se ríen igual. El punto es, mis hermanos, que no importa cuán idénticos seamos como hermanos exteriormente, no somos iguales. ¿Somos de la misma familia? Sí. ¿Tenemos el mismo padre? Sí. ¿Tenemos el mismo hermano mayor? Sí, pero no somos iguales. Amémonos en nuestras diferencias, mis hermanos. Ese es el punto. Yo no dejo de ser tu hermano porque no pienso como tú en un punto particular o no tengo la convicción particular que tú tienes. Seguimos siendo hermanos en Cristo. Y Dios nos ha unido en una iglesia local, una familia local, para poder amarnos, caminar juntos. Por lo tanto, en las diferencias no es división, es como damos gloria en medio de las diferencias a Dios. Yo creo que la diferencia se resalta la multisabiduría de Dios en la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios en la iglesia. Y obviamente no estamos hablando de diferencia. ¿Tú crees en la Trinidad? No, yo no creo en la Trinidad. No, sabemos que eso no es. Tú no crees en la Trinidad, bye bye. Eso es herejía. Pero estamos hablando de otras cosas, mi hermano. Quizás hasta como hablamos, la música que nos gusta, lo que hacemos en general. La pregunta que tenemos que hacernos, mi hermano: ¿estaremos amando y sirviendo a la iglesia de Dios? ¿O como hermanos nos sentamos en el sofá a criticarla? Usted sabe, estas fiestas de Navidad que pasaron, siempre hay dicen por ahí una tía que se sienta a soltar veneno, esos videos, ¿verdad?, que ponen por ahí, a criticar a aquella que no se ha casado, a criticar a aquel que yo no sé qué, a criticar. ¿Somos ese familiar disfuncional? ¿O somos aquellos hermanos que buscan la unidad de su familia, que sirven a su familia, que están ahí para promover la familia de Dios, para que Dios sea honrado por medio del amor mutuo? Estaremos amando y sirviendo a la familia no tuya, a la familia de Dios. Mi hermano, si alguien le hace algún favor a mi esposa y a mi hija, me lo hizo a mí. Me lo hizo a mí. Si alguien ama y sirve a mi esposa y a mi hija, me lo hizo a mí. Mi hermano, si nosotros amamos y servimos a la iglesia, que es la familia de Dios, se lo hacemos a Dios. La iglesia es la forma tangible en que amamos a Dios. Esa es mi convicción, mi hermano. Amar la iglesia, servir a la iglesia, es la forma tangible en que nosotros amamos y servimos a Dios. Eso Juan lo dijo: amémonos a otros. Cuando el amor permanece,
Entonces el mundo ve y dice, ahí está Dios en medio de ellos. Y a los que nos visitan hoy, mis hermanos o amigos, ¿sabes qué? Por naturaleza, si tú no te has arrepentido de tus pecados y tú no has nacido de nuevo, tú no eres hijo de Dios, tú eres criatura de Dios, eso sí. Los hijos de Dios son aquellos que han creído con una fe arrepentida y han venido a Él en arrepentimiento y fe. Pero hoy es un día en que tú puedes ser parte de la familia de Dios. Dios te está llamando a salvación. Y por medio del Evangelio te llama para que seas adoptado y tengas su herencia. Y esa enemistad que tienes con Dios por medio de la sangre de Cristo pueda ser quitada y puedas relacionarte con tu Padre. Así que te ruego hoy que tú puedas también venir hoy a la familia de Dios, que es la iglesia. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor y damos gracias y cantamos también al Señor? Padre, gracias por tu palabra. Aleluya. Que mucho consuelo me dio, Señor, esta palabra en mi corazón. Y wow, Señor, meditar en el Evangelio nos deja sin palabras. Meditar en tu gracia nos deja, Señor, asombrados. Pero meditar en lo que tú estás haciendo por medio de hijos salvados por gracia me deja más asombrado. De hecho, tu palabra dice que los ángeles se asombran de ver lo que tú haces en la iglesia. Hombres y mujeres pecadores, salvados por gracia, adoptados en tu familia, unidos para ser la familia espiritual tuya. Te ruego, Señor, que tu iglesia cobre conciencia cada vez más de esto. Yo cobre conciencia de esto, Señor. Que eso se vea en mis prioridades, en mi tiempo, en mis recursos. Porque lo que es importante para mí, Señor, yo sé que termino entregándome a eso. De la misma manera, Señor, comenzamos un 2025, Señor, y comenzamos este año reflexionando en lo que es la iglesia, que es tu familia. Permítenos en debilidad servirle a ella, amarla, a las personas, a cada uno de los salvados por tu gracia. Porque sabemos que eso trae gloria a tu nombre. Mientras tanto, esperamos ese día en donde ya no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Y celebraremos juntos como familia de Dios las bodas del Cordero. Aleluya, Señor. Oh, Señor, mientras tanto, recuérdanos nuestra adopción. De que tú nos has amado primero, Señor. Y que somos tus hijos, Señor. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.